El motor diésel es una máquina que transforma la energía térmica en mecánica, utilizando como combustible el gasóleo. Este es un derivado del petróleo, cuyas características exigen unas condiciones especiales para una óptima combustión. El motor se encarga de preparar dos de estas condiciones. Primera, aspirar una gran cantidad de aire, el cual es necesario para la combustión. Segunda, comprimir a este, con lo cual se obtiene un gran incremento de la presión de 25 a 30 bares aproximadamente. Como consecuencia, se incrementa también de forma notable la temperatura del aire de 500 a 600 grados centígrados. En estas condiciones del motor, inicia su trabajo el equipo de inyección, filtro, bomba e inyectores, el cual debe introducir en la cámara de combustión en el momento oportuno una cantidad exacta de combustible en un tiempo determinado, a una presión controlada y finamente pulverizado. Vean de qué forma se consiguen estos objetivos. El circuito general de alimentación está compuesto por depósito, filtro, bomba e inyectores. El combustible almacenado en el depósito llega en primer lugar al filtro, el cual está compuesto por la tapa que incorpora un cebador manual de membrana, así como la entrada y salida de combustible, el cartucho filtrante y la base en la que se coloca un tapón de drenado. El combustible llega al filtro por su orificio de entrada. Pasa por el tubo central hacia la base, donde se depositan las partículas más pesadas. En su fase ascendente, el combustible pasa a través del papel filtro, el cual retiene las partículas en suspensión más pequeñas. Al llegar a la salida, el combustible ya filtrado se dirige hacia la bomba de inyección. En este caso, la bomba DPC. Esta es una unidad compacta y hermética que se autolubrica por el propio combustible y está diseñada para cubrir las altas exigencias de los modernos motores diésel. Podemos distinguir en la bomba 5 partes con funciones distintas. Bomba de transferencia, cabezal hidráulico, avance automático, exceso de combustible y regulador. A continuación veremos el funcionamiento de estos componentes. Cabezal hidráulico. El cabezal hidráulico es el componente más complejo de la bomba de inyección y está compuesto por la cabeza y el rotor. La cabeza aloja una serie de taladros y canales, los cuales permiten la distribución de combustible a los distintos puntos. Vean cuáles son. En la parte anterior, los 3 alojamientos de los émbolos sobrecarga. En la posterior, tenemos el taladro de alimentación a las válvulas de retardo, carga ligera y electroválvula de paro. Los tapones de plástico anulan la comunicación de los taladros con la bomba de transferencia. También se monta en esta parte el pasador de orientación de la excéntrica. En el taladro central o alojamiento del rotor se pueden ver las lumbreras de llenado y las 4 de distribución. Vean ahora el rotor. Este incorpora las lumbreras de admisión y la de distribución. Además, se le ha mecanizado una ranura de compensación de la presión de inyección. En esta pieza se alojan también los émbolos de bombeo, que son opuestos y van situados en este taladro. A partir de este momento, veremos la circulación de combustible en el cabezal hidráulico, así como el funcionamiento de las válvulas. En primer lugar, reconoceremos a estas. Válvula control presión transferencia.
Electroválvula de paro. Válvula dosificadora. Válvula de carga ligera. Válvula de retardo. Válvula de suministro. Ahora simularemos el funcionamiento del cabezal hidráulico partiendo de parado. Cuando se acciona el contacto del vehículo, la electroválvula de paro se abre y la bomba de transferencia entra en funcionamiento, con lo que, por la acción combinada de las palas y la excéntrica, se aspira combustible en la zona señalada con flechas amarillas y es presionado en la zona señalada con las flechas rojas, aumentando sensiblemente la presión, la cual inunda toda esta parte del circuito y llega hasta la válvula de presión de transferencia, cuyo objetivo es mantener la presión dentro de unos límites determinados. Esto se consigue retornando parte de combustible hacia la entrada del cabezal. Después de pasar por la electroválvula de paro, llega hasta la parte inferior de la válvula dosificadora y válvula de retardo. Esta última estará cerrada hasta que el motor se mantenga por sí solo, es decir, a velocidad de ralentí. La válvula dosificadora, como su propio nombre indica, dosifica el combustible que llegará a los émbolos al descubrir, más o menos, el orificio de llenado. Una vez los émbolos se han llenado, el combustible es impulsado a alta presión hacia la válvula de salida. Más adelante se verá con mayor detalle el ciclo completo de inyección. Cuando la presión de transferencia llega a unos valores determinados, se abre la válvula de retardo, dejando pasar el combustible a presión de transferencia hacia los émbolos de sobrecarga. Vean este sistema en detalle. El sistema de sobrecarga para el arranque está basado en un fleje almenado y unas zapatas, en las cuales se han mecanizado también unas almenas. Estos son todos los componentes. El fleje mantiene una posición fija. Sin embargo, las zapatas se desplazan. Es decir, cuando el motor está a velocidad de arranque, la válvula de retardo está cerrada y las zapatas quedan encajadas en las almenas del fleje, con lo que el volumen de carga de los émbolos se incrementa notablemente con respecto al caudal máximo de la bomba. En el momento en que el motor se mantiene por sí solo, la válvula se abre y deja pasar la presión de transferencia que desplaza a los émbolos y estos, a su vez, al carro de sobrecarga, situando a las zapatas fuera de las almenas del fleje, reduciendo, por lo tanto, el volumen de llenado de los émbolos. Al mismo tiempo, la válvula de retardo da paso de presión hasta el avance, que veremos más adelante, y también a la válvula de carga ligera, la cual está relacionada con el avance y depende de su posición que actúe o no la carga ligera. A continuación veremos el ciclo de inyección completo. Para efectuar el bombeo disponemos de un anillo con levas opuestas, 2 émbolos y 2 rodillos. Cuando los rodillos están fuera de la leva, se produce el llenado. Observen la acción de llenado. Cuando los rodillos entran en contacto con la leva, se produce la inyección. Observen la realización del ciclo completo. Este ciclo se realiza tantas veces como cilindros tiene el motor. Vean la distribución de combustible. Cuando la lumbrera de llenado del cuerpo coincide con la del rotor, la lumbrera de distribución del rotor no coincide con ninguna del cuerpo. De esta forma se consigue llevar el combustible a presión de dosificación hasta los émbolos de bombeo. De forma inversa, cuando la lumbrera de distribución coincide con la del cuerpo,
La de llenado no coincide con su homóloga y simultáneamente los rodillos entran en contacto con las levas, elevando enérgicamente la presión. Vean el ciclo completo. Hasta este momento han visto el sistema de distribución y dosificación de combustible. Avance. A continuación veremos de qué forma se varían los principios de inyección dinámicos en función de la velocidad y la carga, es decir, el avance automático. Esta bomba, en concreto, utiliza el avance denominado de carga ligera. Está compuesto por pistón de avance, rótula de transmisión, pistón de carga ligera. Como habrán podido ver, el anillo de levas está conectado al pistón de avance y recibe el movimiento de todo el conjunto. Este conjunto permite tener unos grados de retardo para el arranque, un avance progresivo en función de la velocidad del motor y una corrección de avance en función de la carga del motor. Todo este mecanismo está comandado, en alguno de sus aspectos, por dos válvulas. Por un lado tenemos la válvula de retardo que, cuando está cerrada, no permite el paso de la presión de transferencia al avance, y por lo tanto tenemos unos grados de retardo para facilitar el arranque. Cuando el motor está en marcha, la presión de transferencia se ha incrementado y por lo tanto la válvula se abre, dando presión de transferencia al pistón, llevándolo a la posición cero de avance. En esta situación también recibe presión de transferencia al mismo valor el pistón de carga ligera, que debido a su mayor diámetro y por lo tanto mayor sección, se desplaza oponiéndose al pistón de avance. Este se mantendrá así durante la fase de plena carga. Sin embargo, a medida que se aumentan las revoluciones en la bomba y de igual forma la presión de transferencia, el pistón de avance es desplazado progresivamente hasta llegar a su límite máximo. La siguiente fase, que nos muestra la misión del pistón de carga ligera, depende de la posición de la palanca de acelerador, la cual está conectada a la válvula de carga ligera y esta, a su vez, al conducto de alimentación del pistón. Cuando la palanca de acelerador está en una posición relativamente baja, es decir, suministrando poco combustible al motor, la válvula de carga ligera está cerrada y por lo tanto no llega la presión de transferencia al pistón, obteniéndose así un incremento en el avance. En el momento en que a la palanca de acelerador se le da un mayor recorrido y como consecuencia una mayor entrega de combustible al motor, la válvula de carga ligera se abre, dando paso a la presión de transferencia al pistón de carga ligera, desplazando a este contra el principal y reduciendo así el avance. Vean ahora en síntesis las tres fases del avance: retardo para el arranque, plena carga y carga ligera. Regulador. El regulador es una parte de la bomba totalmente ajena al sistema hidráulico, aunque su misión es controlar, independientemente de la voluntad del conductor del vehículo, la velocidad máxima del motor y mantener una velocidad mínima o ralentí constante. Esto se consigue por medio del mecanismo que ven. Este regulador se denomina de máxima y mínima. Está basado en la fuerza centrífuga de unas masas y la resistencia del muelle pretensado. La velocidad de ralentí es controlada por un muelle de lámina y la fuerza centrífuga de las masas. Estamos ahora en un punto intermedio de la aceleración. Se ha incrementado el caudal y como consecuencia las revoluciones, aunque no son suficientes para alterar la posición de las masas. Continuamos incrementando el caudal y como consecuencia las revoluciones hasta el punto máximo. En este momento, la fuerza centrífuga de las masas se ha incrementado de tal modo que supera la resistencia del muelle. Por lo tanto, se abren, reduciendo sensiblemente el caudal. De esta forma se mantiene la velocidad máxima dentro de unos límites. Inyector. El inyector es un componente muy importante en el equipo de inyección. Recibe el combustible impulsado por la bomba y lo introduce en el interior del cilindro del motor.
Observen la tobera detenidamente. Se compone de un cuerpo y una válvula perfectamente ajustados. Estas piezas no son intercambiables, por lo que su sustitución debe ser en conjunto. El combustible llega al inyector por el récord de entrada, pasa a través del conducto del cuerpo hasta la tobera. Al llegar a la cámara de la tobera, la presión actúa sobre la superficie cónica de la tobera, desplazando la aguja. De esta forma, deja pasar el combustible hacia la cámara del motor. Finalizaremos este programa viendo de nuevo la circulación del combustible en un circuito general. Toda bomba, durante su fabricación, montaje y calibrado, pasa por unos estrictos controles, los cuales la llevan al final de su proceso a estar en perfectas condiciones de funcionamiento sobre motor. Sin embargo, el perfecto funcionamiento del motor no solo depende de la bomba de inyección. Existen elementos ajenos a ella que pueden provocar fallos similares a los de una bomba averiada. Este es el motivo por el que a continuación les mostramos la forma de verificar punto por punto los elementos implicados en el funcionamiento del motor ajenos a la bomba de inyección. En este vídeo solamente se mostrará la forma de comprobar. Los valores de ajuste no se dan, debido a que pueden sufrir modificación a lo largo de la evolución del producto. Para obtener los valores, diríjanse a la nota técnica correspondiente. Nivel de combustible. Comprueben el nivel en el indicador del vehículo. Comprobación precalentado del motor. Asegúrense del buen funcionamiento de la caja de control de los calentadores. Midan la tensión que llega a la regleta. Por último, por el alojamiento del inyector, observen que el calentador funciona durante el tiempo establecido. Fugas en el circuito de baja presión. Con el motor funcionando, sigan todas las tuberías y conexiones. Asegúrense de que no existan fugas. Fugas en el circuito de alta presión. Comprueben a la salida de la bomba y entrada en inyector los tubos. Aire en el circuito. Colocar entre la salida del filtro y entrada de la bomba un tubo transparente y un vacuómetro. Si aparecen burbujas, comprobar al vacío, y en caso de que sea superior a 200 milímetros de columna de mercurio, cambiar el cartucho y verificar que el diámetro interior de la conexión de salida del filtro no sea superior a 8 milímetros. Velocidad de giro en el motor de arranque. Con un tacómetro digital, midan las revoluciones del motor en el momento de arranque y comprueben que sean correctas. Electroválvula de paro. Asegúrense de que llegue alimentación eléctrica y que, como mínimo, sean 8 voltios. Si la comprobación anterior es correcta, desmonten la electroválvula de la bomba y comprueben su funcionamiento. Puesta a punto. La distribución está compuesta por piñón árbol de levas, piñón bomba, tensor, piñón cigüeñal, piñón bomba aceite, tensor. Hagan girar el motor en su sentido de giro hasta que los taladros de los piñones coincidan con los roscados en el bloque. Introduzcan el tornillo adecuado en el piñón del árbol de levas. Realicen la misma operación en el piñón de accionamiento de la bomba. En este caso, deberán roscar 2 tornillos.
Con la distribución bloqueada en esta posición, coloquen la varilla en el taladro del volante. En esta posición tendrán el motor en punto muerto superior. A continuación, quiten el tapón de puesta a punto del primer cilindro y coloquen la guía y palpador. Aflojen y quiten una tuerca de la tapa de balancines. Coloquen el soporte comparador en el espárrago. Monten el comparador y apóyenlo sobre el palpador del pistón. Quiten ahora los tornillos de los piñones de la distribución y la varilla del volante. Pongan a cero el comparador. En esta posición, muevan el motor en sentido contrario. Giren 7 milímetros de comparador. Muevan ahora el motor en su sentido de giro para que el pistón del motor quede a los milímetros antes del punto muerto superior que indique la nota técnica correspondiente. Ahora deben quitar el tapón de la tapa de inspección y colocar el comparador en la bomba. Con las tuercas de sujeción de la bomba flojas, muévanla en sentido contrario de giro hasta que la espiga de puesta a punto se introduzca en la ranura en forma de V que hay en el interior de la bomba. Esto podrán verlo cuando la aguja del comparador inicie el cambio de sentido de giro. Aprieten las tuercas de la bomba y pongan a cero el comparador. A continuación, muevan de nuevo el motor en sentido contrario de giro 7 milímetros. A partir de esta posición, inicien el movimiento del motor en su sentido de giro y cuando llegue a los milímetros antes del punto muerto superior indicados en el dato, el comparador de la bomba debe estar a cero. Si disponen del comprobador de puesta a punto electrónico CAV con diésel, pueden utilizarlo en lugar del comparador de la bomba. El proceso para el motor es idéntico al anterior, solo que en este caso deberán colocar el captador en el anillo de sincronización y mover la bomba hasta que la aguja del lector inicie el cambio de sentido. El resto del proceso es idéntico. Obstrucción en el sobrante. Asegurar que los tubos de retorno no estén aplastados o excesivamente doblados. Comprobar también que la válvula de sobrante no esté agarrada. Revoluciones máximas. Verificar que el recorrido de la palanca de acelerador sea total. Si esto es correcto, medir las revoluciones con un tacómetro digital. Filtro de aire. Comprobar su estado y sustituir si hay dudas. Inyectores. Con la herramienta adecuada, desmontar los inyectores. Haciendo uso de un comprobador homologado, verifiquen la presión de apertura del inyector, así como la pulverización. Si todo esto es correcto, monten de nuevo los inyectores, teniendo en cuenta la posición de la arandela cortafuegos y el espesor de la arandela de cobre. Usen una llave dinamométrica para apretar, al par correspondiente, el inyector en la culata.
Vean ahora cuál es el efecto de un montaje defectuoso de la arandela cortafuegos. En este caso, la tobera recibe una gran cantidad de calor, por lo que puede llegar a bloquearse. Motor. Aseguren el calado de la distribución. Comprueben el juego de válvulas y verifiquen la compresión. Ajuste de ralentí. Con el motor caliente, regulen a través de este tornillo la velocidad correspondiente. Antiparo. Coloquen un grueso de 3 milímetros entre la palanca de acelerador y el tope antiparo. Ajusten las revoluciones a 100 por encima de las de ralentí. Después del ajuste, comprueben la caída de revoluciones. Ralentí acelerado. Ajustar el cable para que, con el motor caliente, quede una holgura de 1 a 2 milímetros entre la palanca del ralentí acelerado y el prisionero del cable. Filtro combustible obstruido. Cámbielo en caso de duda. Batería. Con un instrumento adecuado, comprueben el estado de la batería. Comprueben también la caída de tensión accionando el motor de arranque. Si después de haber realizado las operaciones oportunas persiste el fallo, deberán desmontar la bomba y comprobarla sobre un banco de pruebas.